Anatomy on your television. Just hit the sync button, and once you're connected, the show sends signals to your iPad, launching interactive content at specific moments during the show. All you have to do is participate, take polls, answer quizzes, get real-time results, check in and earn exclusive badges at locations in the show. See what other fans have to say about the episode. Go behind the scenes and unlock bonus content. The Grey's Anatomy app for iPad is free to download and free to use. Available now on the App Store. Bueno, si veis este ejemplo de Anatomía de Grey es todavía un paso, ¿no?, más allá del que os enseñaba antes del HBO, porque en este caso sincroniza, ¿no?, directamente, es capaz de sincronizarte con la señal de televisión. Entonces es capaz de, ¿no?, darte piezas de contenido en momentos muy concretos, ¿no?, en los momentos en los que tú quieres, ¿no? De repente, pues yo qué sé, imaginaos que la serie está en un momento muy interesante, pero de repente está en uno que no está tan interesante, pues es en ese momento en el que tú le ofreces al usuario la posibilidad de, ¿no?, de consumir, de contestar a una pregunta o lo que sea. Por último, también os iba a hablar un poco de lo que es los contenidos transmedia como otros también de las grandes líneas de trabajo en las que estamos participando las televisiones. ¿Qué es esto de los contenidos transmedia? Aquí os he puesto una definición bastante canónica de Henry Jenkins, que es un poco, ¿no?, la persona que acuñó este término. Pero vamos, básicamente lo importante es que os quedéis con eso de esa frase que dice al final de que cada medio contribuye de una forma única al desarrollo de la historia. Es decir, cómo utilizar los distintos canales y medios, llámese por ejemplo el móvil, la web, la televisión, para proporcionar contenidos complementarios sobre una misma historia. Entonces, para nosotros, o sea, como televisiones, nosotros originalmente lo que hacíamos era, pues, en este caso, series de televisión, por ejemplo, que eran nuestros productos estrella. Nuestro siguiente paso fue que esas series, por ejemplo, estuvieran disponibles en las distintas plataformas, ¿no? Entonces, la misma serie, o sea, por ejemplo, el mismo episodio de Cuéntame, lo podías ver en una tableta, lo podías ver en un móvil, en el ordenador, o, como digo aquí, la televisión conectada, que en nuestro caso sería la versión de la PS3 original que os enseñé antes. Ese sería un poco el primer escenario en el que se movían las televisiones. Y el siguiente paso, todo esto que os hablo del fenómeno transmedia, entonces lo que en lugar de hacer series de televisiones, ahora nos dedicamos a, llamémoslo, a construir experiencias. Entonces, o sea, se trata de crear lo que se suele llamar universos narrativos, entonces, en el cual la serie ya es solo un elemento, puede ser el elemento ancla, llamémoslo el elemento fundamental, pero está rodeado de toda una serie de contenidos adicionales, complementarios y que como digo, pues se ven en distintos medios y canales. He puesto aquí el ejemplo de Águila Roja por ser seguramente, en este caso yo creo que el contenido más paradigmático transmedia que tenemos nosotros, y entonces veis aquí pues algunas de las cosas que se generan en torno a Águila Roja. Tienes la web de Águila Roja, tienes eventos en vivo de Águila Roja, por ejemplo, que hacemos. Tienes el juego online, que luego creo que os he puesto un pantallazo, pues que actualmente tiene, no sé, son 400.000 usuarios registrados y que le permite a la gente jugar cuando la serie no está en emisión. Hay un cómic de Águila Roja, tanto en papel como en iPad, la película de Águila Roja, que salió recientemente, y en el fondo, por ejemplo, eso, la película pues no repite el argumento de la serie de televisión, sino que no sé si sucedía antes o después, pues, ¿no? En esto consistiría las iniciativas transmedia. Está el juego de cartas, por ejemplo, que creo que aquí no lo he puesto. En fin, entonces vemos cómo se genera una especie de ecosistema, ¿no?, en torno a Águila Roja que trasciende lo que era un puro producto de televisión. ¿Por qué las televisiones nos adentramos un poco por esta senda?
como digo aquí, porque nos permite llegar a distintos tipos de audiencia. Como vimos al principio, hoy en día pues, se consume la televisión de manera muy distinta y hay distintos perfiles de consumidor. Tenemos como en esta pirámide de la izquierda que veis ahí, eso que se llamarían espectadores pasivos, que serían pues, los espectadores tradicionales, que en el fondo llegas a casa machacado después del trabajo y lo único que te interesa es tirarte en el sofá y casi que te da igual lo que se estén poniendo en televisión, ¿no? Luego tienes otra franja, que serían lo que se les llama los jugadores, que es que tienen, ¿cómo decirlo?, el deseo de participar de manera más activa. En el caso, por ejemplo, de Águila Roja, serían, por ejemplo, los que juegan al juego de Águila Roja. No solo quieren ver la serie, sino que además quieren jugar con... Si tú les proporcionas un contenido lúdico en torno a la serie, pues ellos están dispuestos a consumirlo. Y luego la parte, llamémoslo, superior de esa pirámide, que es lo que se califica como creadores, que son ya no solo quieren jugar, sino que están dispuestos a generar contenidos en torno a esa serie. En el caso de Águila Roja, por ejemplo, es cuando hacemos concursos de carteles, entonces la gente pues, nos manda su, yo qué sé, cartel para la siguiente temporada de Águila Roja. Pues es gente que ya encima quiere generar contenidos en torno a Águila Roja. O nos mandan muñequitos, hay gente que nos manda figuritas de los personajes de Águila Roja, ¿no? Entonces, ahí, como veis, el fenómeno fan pues sería la cúspide y ese sería el fan, el hiperfan, por decirlo de alguna manera. Entonces, estos porcentajes, pues bueno, en el fondo no son reales. Lo interesante seguramente es cómo han ido evolucionando esos tres bloques en los últimos años, ¿no? Y cómo seguramente ese grupo de espectadores pasivos pues cada vez es más pequeño, seguramente el grupo de jugadores, que se llama jugadores, va creciendo y el de creadores pues también va creciendo. Entonces, los contenidos transmedia son muy interesantes para nosotros como televisiones porque precisamente están llamando a esos grupos de espectadores pues, que tienen mayores expectativas de participación. Otra razón por la cual nosotros, las televisiones, apostamos por los contenidos transmedia, como digo aquí, porque te permite dar continuidad en este caso a las series de televisión. Esta es, por ejemplo, la evolución mensual del tráfico de Águila Roja en la web. Entonces, si veis la primera temporada, por ejemplo, la primera temporada solo teníamos la serie. Pues bueno, era un tráfico el que fuera, y luego tenemos lo que es la segunda y tercera temporada. Y si os fijáis, bueno, el círculo rojo es las semanas de emisión, que por supuesto es cuando la serie está en emisión, pues es cuando mayor tráfico hay en la web. Pero sin embargo, entre los dos bloques rojos veis pues, que la línea azul se mueve a un nivel bastante superior al del año pasado. Eso es porque la gente está jugando sobre todo al juego de Águila Roja, incluso cuando la serie no está en emisión, ¿no? Entonces, todo este tipo de iniciativas lo que te permiten es eso, es mantener vivo el contenido televisivo incluso cuando no está en la televisión. Os pongo aquí, este es un pantallazo, por ejemplo, del juego que os decía. Antes también os daba el dato de 400.000 usuarios registrados. Normalmente cuando la serie está en emisión pueden llegar a jugar igual 250.000 personas al mes, etcétera, etcétera. El juego es interesante porque también propone retos en torno a la trama de la serie, ¿no? Es decir, que no es un juego completamente desvinculado de la serie de televisión, sino que al término de cada episodio se les proponen cosas relacionadas con ese capítulo de televisión. Entonces, como os digo, ¿qué nos permite esto? Como digo aquí, lo que le llaman que tus series sean, ¿no?, tengan este componente de ubicuidad. Aquí os he puesto una cita de Tim Kring, que es el creador de Conspiracy for Good, un proyecto transmedia del que os voy a poner ahora un pequeño vídeo, pero bueno, y entonces él, reflexionando un poco, ¿no?, sobre por qué se decidió embarcar en esta aventura. Él fue el creador de Héroes, la serie de televisión, no sé si alguno tuvo ocasión de verla. Pues él básicamente venía a decir que un día decía, yo es que quiero crear una historia que exista a tu alrededor todo el tiempo. Entonces, de eso tratan los proyectos transmedia, de hacer que los contenidos, como os decía antes, sigan vivos y tú te puedas ir a la calle con Águila Roja y no tengas que estar sentado frente a la pantalla viendo Águila Roja. Os voy a poner entonces un ejemplo del... No lo he puesto entero, la verdad es que es muy interesante y os recomiendo que lo veáis en YouTube porque luego en la parte que no os pongo os explica un poco la trama de, ¿no?, en qué consistía, que es
bastante adictivo. Pero bueno. London witnessed the global launch of The Conspiracy for Good, a radical new form of entertainment called social benefit storytelling, which allowed people's participation inside a story to do real good in the real world. Powered by Nokia, the producers designed the most ambitious multi-platform narrative ever seen, engaging a crew of over 130 people in 5 countries to create a story that lived all around the participants all the time. It all started with a 3-month-long alternate reality game that included website discoveries, puzzles, tweets, and text messages, all enhanced by 3 mobile games created specifically to advance the story. And on July the 17th, the story burst from the web and onto the streets of London, culminating in 4 weeks of real-world gameplay and live theatre that would forever change the definition of audience participation. Get out of your face, move. And this is the story they told. Why are you running? Are you... Bueno, como os digo, no os lo pongo entero, pero yo creo que sí que transmite muy bien, ¿no?, el espíritu de lo que sería un contenido transmedia, que como veis es algo pues muy adictivo, porque no solo tiene lo que es el componente audiovisual, pero también tiene en este caso un componente real, ¿no? Entonces la gente sale a la calle, tiene que participar, ¿no?, en distintas iniciativas, y luego, pues como os decía, tiene todo un ecosistema de contenidos girando en torno a Conspiracy for Good, desde como os decía aquí, los juegos móviles, que en este caso está cofinanciado por Nokia, porque bueno, uno de los grandes problemas con los contenidos transmedias que son bastante, ¿no?, caros de producir, porque ya no solo te hace falta una serie de televisión, te hace falta, como os digo, ¿no?, toda una serie de contenidos en torno a la serie de televisión. Tenía webs, como os ha puesto aquí, tenía todo tipo de pruebas, la gente tenía que descubrir claves, etcétera, etcétera. Pero bueno, como os digo, eso genera comunidad, genera, vamos a decirlo, una adicción positiva y hace pues que tu contenido, ¿no?, tenga mayor potencia. Luego os quería enseñar, además de los contenidos transmedia, pues hay otro tipo de contenidos. En este caso pienso más en la web, y entonces es cómo pueden convivir. Esto es un proyecto de entrevistas interactivas que todavía no hemos sacado, pero que bueno, os voy a enseñar. Y esto es un proyecto que va a estar también en televisión y tiene luego su versión web, que no tiene nada que ver con la versión de televisión. Básicamente se aprovecha mucho más lo que es la capacidad, ¿no?, de Internet y las posibilidades interactivas de la web, y entonces en televisión tiene por lo que es una emisión más convencional. Y esto es algo que también vais a ver pues cada vez más a menudo. Bueno, Santiago Carrillo es un nombre... Entonces, pues bueno, en este caso, por ejemplo, es una entrevista con Carrillo, pero vamos, podéis navegar solo, o sea, podéis ver las preguntas que queráis. No tienes por qué verlo, llamémoslo la entrevista lineal. Puedes cambiar de personaje, ver qué otras preguntas, porque en este caso lo que hacíamos era algunas preguntas similares a distintos personajes. Entonces puedes ver todos los que, ¿no?, en un solo, llamémoslo en un lineal, puedes ver todas las respuestas que han dado los distintos personajes a la misma pregunta, etcétera, etcétera. Buena persona, creo yo. A lo mejor quizás la gente podría decir más de mí, pero bueno, más o menos pues creo que me califica. Entonces, pues bueno, pues veis aquí, por ejemplo, pues yo que sé, tienes la biografía, tienes las transcripciones de las entrevistas. Con 13 años, siendo la jugadora española más joven de la historia, y además me enfrentaba pues contra... Entonces esto es otra cosa que yo creo que se va a ver cada vez más, y es como, ¿no?, pues ya, como os decía al principio, si al principio nos valía con tener el mismo contenido puesto en la web, hoy en día hay que buscar pues maneras de darle la vuelta y de poner ese contenido de forma distinta en la web. Esto, como digo, vamos, aunque está ahora accesible, pero no, lo sacaremos seguramente después del verano. Otra opción también interesante es, por ejemplo, lo que ha empezado a hacer HBO precisamente con Juego de Tronos. No sé si alguno ve la serie. Entonces, en su servicio, llamémoslo de a la carta en web, que se llama HBO Go, y que en el fondo es solo accesible para suscriptores, ¿no?, del servicio de cable,
pues lo que hace es en el propio